El salón de eventos lucía espectacular. Globos plateados y rosa pastel colgaban del techo. Arreglos florales enormes decoraban cada mesa. El aroma de los platillos que tanto me gustan inundaba el ambiente. Mi hijo Fernando había organizado todo con tanto detalle. A sus 38 años, seguía siendo ese muchacho considerado que yo había criado. O al menos, eso creía mientras observaba todo aquello con el corazón lleno de agradecimiento. Mi fiesta de 62 años. Rodeada de familia y amigos cercanos. Debería haber sido uno de los días más hermosos de mi vida. Hasta que Javier, mi esposo de 40 años de matrimonio, se inclinó hacia mí. Me susurró al oído con una urgencia que me congeló por completo. Agarra tu bolsa. Nos vamos ahorita mismo. Actúa como si todo estuviera bien. Mi nombre es Isabel. Tengo 62 años. Y en ese preciso instante, al mirar el rostro tenso de mi marido, supe que algo andaba terriblemente mal. Javier jamás fue de los dramáticos. En 4 décadas juntos, siempre había sido el sereno, el centrado, el que resolvía los problemas con la cabeza fría y muchísima paciencia. Verlo así, pálido como la cera, sudando frío, con las manos apenas temblándole, me asustó más que cualquier palabra que pudiera decirme. Javier, ¿qué pasa? Empecé a preguntarle, pero él me apretó la mano con fuerza. Sonríe. Dale las gracias a Fernando por esta fiesta tan bonita. Y vámonos ya. Confía en mí. Su voz era baja, pero firme, cargada con una autoridad que yo reconocía de los momentos más serios de nuestras vidas. Hice exactamente lo que me pidió. Le sonreí a Fernando, que estaba del otro lado del salón platicando con Daniela, su esposa. Le hice una seña con la mano. Me llevé la palma al pecho en un gesto exagerado de gratitud. Tomé mi bolsa de la silla. Fernando, lo llamé mientras caminaba hacia él con Javier pegado a mi lado. Hijo, la fiesta está increíble, pero acabo de recordar que tengo una cita médica que no puedo cancelar. Ese chequeo de rutina del corazón, ya sabes cómo es esto. Nos vamos a tener que ir. Mentira. No tenía ninguna cita médica. Pero mi hijo conocía perfectamente mi historial de problemas cardíacos. 2 episodios de arritmia en los últimos 3 años. Controlados con medicamento, sí, pero siempre motivo de preocupación constante. Era la excusa perfecta. Vi algo cruzar por los ojos de Fernando. Fue rapidísimo, casi imperceptible. Sorpresa, molestia, miedo, tal vez. No alcancé a identificarlo del todo antes de que recompusiera su rostro en una sonrisa comprensiva. Mamá, pero la fiesta apenas está empezando. ¿No puedes reprogramar la cita? Es sábado, hijo. El médico de guardia no reprograma nada. Tú sabes perfectamente cómo funciona. Daniela se acercó a nosotros. Mi nuera tenía 33 años. Cabello castaño claro, siempre perfectamente peinado. Siempre impecablemente arreglada. Siempre con esa sonrisa que mostraba unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Durante los 7 años que llevaba en la familia, yo había intentado de verdad agradarle. Lo había intentado con todas mis fuerzas. Pero había algo que nunca logré identificar del todo. Una falsedad en la sonrisa. Una frialdad en los ojos que la sonrisa nunca alcanzaba a cubrir. Suegra, qué lástima, dijo. Pero la salud es primero, ¿verdad? Reprogramamos la fiesta entonces. No es necesario, intervino Javier, con la voz más dura de lo normal. Isabel puede regresar después sola.
Ustedes disfruten, coman, celebren. Ella solo necesita hacerse el estudio rapidito. Otra mentira. Y yo lo sabía perfectamente. No íbamos a regresar. Algo estaba muy, muy mal. Salimos del salón bajo las miradas confundidas de los invitados. Mis amigas, mis primas, compañeras del trabajo. Todos habían venido a celebrarme. Y yo me iba antes incluso de que cantaran las mañanitas. En el pasillo, apresuré el paso para alcanzar a Javier. Él prácticamente corría hacia el coche en el estacionamiento. Subimos. Encendió el motor. Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, cerró todas las puertas con el seguro central. Javier, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Él tomó su celular. Lo desbloqueó. Abrió la aplicación de mensajes. Sus manos seguían temblando. Hay algo muy malo, Isabel. Mira esto. Tomé el teléfono. El primer mensaje que vi era de un número que no reconocía. Dirigido a Fernando. Todo listo para hoy. El polvo ya está en su bebida. Invisible. Sin sabor. 10 minutos después de que lo tome, empieza. Va a aparecer un infarto. Nadie va a sospechar. Tiene historial médico. Mi corazón, ese mismo corazón que ellos planeaban detener, empezó a latirme completamente descompasado. Leí el siguiente mensaje. Perfecto. En cuanto caiga, llamo a la ambulancia. En el hospital declaran muerte por causas naturales. Mi jefe queda viudo y vulnerable. Luego es solo cuestión de tiempo para que cambie el testamento como queremos. El mensaje siguiente era de Fernando. Daniela está nerviosa. ¿Y si algo sale mal? La respuesta llegó inmediata. Nada va a salir mal. Ya lo hice antes. Funciona perfecto. En 2 semanas tendrás acceso al dinero. 12 millones repartidos entre nosotros. Vale completamente la pena. Ya lo hice antes. Esas palabras retumbaron en mi cabeza como campanas de muerte. Mi hijo, al que llevé en el vientre 9 meses, al que arrullé cuando lloraba, al que amé incondicionalmente durante 38 años. Estaba planeando asesinarme por dinero. Mi bolsa cayó al piso del coche. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi suelto también el teléfono. No puede ser verdad, ¿o sí? Susurré con la voz quebrada. No puede ser cierto. Fernando no. Él no haría algo así. Isabel. Javier tomó mi mano. Vi lágrimas en sus ojos. En 40 años juntos, solo lo había visto llorar 3 veces. Cuando nació Fernando, en el entierro de su mamá, y ahora, en este momento horrible. Yo también quería que no fuera verdad. Pasé 2 días rezando para que fuera un error. Una broma macabra. Cualquier cosa menos esto. Pero no lo es, mi amor. Nuestro hijo está planeando matarte. Miré por la ventana del coche hacia el edificio donde, en ese preciso momento, mi fiesta de cumpleaños continuaba. Donde mi hijo y mi nuera esperaban que yo regresara. Esperaban que bebiera la bebida envenenada. Esperaban que muriera. A mis 62 años, descubrí que no conocía a mi propio hijo, y que el amor de madre, por más fuerte que sea, no garantiza amor de regreso. Javier arrancó el coche. ¿A dónde vamos? Pregunté con la voz completamente quebrada. A un lugar seguro. Y luego vamos a planear qué hacer. Dijo.
Porque hay algo que te aseguro, Isabel. Me miró. Vi como una determinación férrea reemplazaba las lágrimas en sus ojos. No van a salir impunes de esto. Te lo juro por lo que más quiero. Mientras nos alejábamos, miré una última vez hacia el edificio. Mi fiesta de 62 años, que estuvo a punto de convertirse en mi funeral. 2 días antes de la fiesta, Javier se había despertado a las 5 de la mañana con un dolor de cabeza terrible. Eso fue el jueves al amanecer. Yo no lo supe hasta el sábado, cuando me sacó de la fiesta. Me contó todo mientras manejaba sin rumbo fijo, solo alejándonos del salón, de la conspiración, de la traición más dolorosa. Yo escuchaba en silencio, todavía procesando todo, todavía intentando convencerme de que esto no era una pesadilla de la que pronto despertaría. Bajé a tomar un medicamento, explicó Javier mientras conducía por las calles vacías de un sábado por la tarde. Ya sabes cómo soy. Nunca recuerdo dónde dejo las cosas. Pensé que había dejado la tablet en la cocina. Fui a buscarla. Nuestro departamento en la Condesa era grande. 2 niveles de un penthouse que habíamos comprado hacía 12 años, cuando nuestro negocio de arquitectura por fin despegó de verdad. Javier y yo habíamos empezado desde cero. Yo como diseñadora de interiores. Él como arquitecto. 35 años después, teníamos una firma con 15 empleados. Y un patrimonio de 12 millones de pesos en propiedades e inversiones. La tablet no estaba en la cocina. Recordé que se la había prestado a Fernando unos días antes, cuando vino a cenar. Algo sobre que su laptop no funcionaba. Javier se pasó la mano por el rostro. Cansado. Derrotado. Le mandé un mensaje preguntándole si todavía la tenía. Me respondió que la había olvidado en su casa. Sobre la mesa de la sala. Me dijo que podía pasar por ella. Me dio la contraseña del departamento. Fernando y Daniela vivían en un departamento que nosotros les habíamos regalado como obsequio de bodas. 90 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Bien ubicado. Con un valor actual de alrededor de 6 millones de pesos. En su momento, había parecido un regalo generoso de padres para un hijo recién casado. Ahora se veía tan pequeño frente a la avaricia que se comía a mi hijo por dentro. Él me dijo que podía pasar por la tablet. Fui hasta allá a las 6 de la mañana, pensando que todavía estarían dormidos. Pero no lo estaban. Fernando había salido temprano al gimnasio. Una rutina nueva que adoptó hace como 6 meses. Daniela se estaba bañando. Javier hizo una pausa larga, dolorosa. Entré. Tomé la tablet de la mesa de la sala. Y fue entonces cuando lo vi. La tablet estaba conectada al celular de Fernando. Las notificaciones de mensajes aparecían en la pantalla. No iba a mirar, Isabel. Tú me conoces. Nunca he sido de invadir la privacidad de nuestro hijo. Pero uno de los mensajes que apareció tenía una palabra que me hizo detenerme en seco. Veneno. Pensé que había leído mal. Tomé la tablet. La desbloqueé. La contraseña era la de siempre. Su fecha de nacimiento. Y ahí estaban los mensajes. Páginas y páginas. Fernando conversando con el primo de Daniela. Un tal Rodrigo que trabaja en un laboratorio químico. Planeando cada detalle. El tipo de veneno. Algo que provocaría síntomas de infarto. Indetectable en autopsias de rutina. La dosis exacta. El momento preciso. Javier tragó saliva con dificultad. Isabel tiene problemas del corazón, así que nadie va a sospechar, había escrito Fernando.
Es la solución perfecta. Rápida. Limpia. Sin riesgos. Sin riesgos. Mi hijo hablaba de mi muerte como quien planea unas vacaciones. Me quedé paralizado ahí, sentado en la sala de ellos, leyendo todo sin poder creerlo. Entonces escuché a Daniela salir del baño. Cerré todo rapidísimo. Tomé la tablet y salí. Javier regresó a casa en shock total. Me encontró todavía dormida. No me dijo nada en ese momento. Necesitaba estar completamente seguro. Necesitaba entender. Necesitaba procesar la monstruosidad de lo que había descubierto. Pasé todo el día investigando. Contraté a un investigador privado. Le pedí que revisara todo sobre Daniela, todo lo que pudiera encontrar. Y fue entonces cuando cayó la segunda bomba. Daniela no era quien decía ser. O mejor dicho, sí lo era. Pero tenía un pasado que jamás había compartido con nosotros. Había estado casada antes. Su marido, un empresario de 50 años, había muerto hacía 8 años en un accidente doméstico. Una caída por las escaleras de su casa. La policía investigó brevemente. Pero el caso se archivó. No hubo pruebas suficientes de ningún delito. Daniela heredó todo. 1.800.000 pesos. La familia del fallecido impugnó el testamento, alegando que había sido hecho a las prisas, apenas semanas antes de la muerte, dejando absolutamente todo a su esposa reciente. No lograron probar nada concreto. El caso se cerró. Ella usó ese dinero para construirse una imagen completamente nueva. Viajó por Europa. Compró ropa de marca. Frecuentó lugares exclusivos y caros. Fue en uno de esos lugares donde conoció a Fernando hace 7 años. En una fiesta de Año Nuevo en Playa del Carmen. Fernando tenía 31 años entonces. Trabajaba con nosotros en la firma de arquitectura. Ganaba bien, sí, pero nada extraordinario. Nada que llamara la atención. Daniela tenía 26. Hermosa. Sofisticada. Con dinero que parecía propio. Que parecía heredado de familia. Ella lo planeó desde el principio, dijo Javier con amargura en cada palabra. Investigó a nuestra familia. Sabía que teníamos dinero. Eligió a Fernando como objetivo perfecto. La realidad me golpeó como un puñetazo directo al estómago. ¿Y Fernando? Mi voz salió ronca. Destrozada. ¿Es víctima o cómplice? Javier me miró con una tristeza tan profunda que me partió el alma. Los mensajes lo dejan clarísimo. Isabel. Él sabía absolutamente todo. Estuvo de acuerdo. Participó activamente en la planeación. Respiró hondo. Nuestro hijo no es una víctima. Es un criminal. Nos estacionamos en cualquier lugar. Un mirador con vista a toda la ciudad. Javier apagó el coche. Nos quedamos ahí sentados en silencio absoluto. ¿Por qué? Pregunté por fin. Le dimos todo, Javier. Educación. Amor. Oportunidades. Trabaja con nosotros. Gana bien. ¿Por qué hacer algo así? Avaricia, respondió Javier con amargura. E impaciencia. Sabe que estamos sanos. Que podemos vivir otros 20 o 30 años perfectamente. Y él quiere el dinero ahorita. Ya. Pero va a heredar de todas formas. No tanto como cree que merece. ¿Recuerdas nuestra decisión de hace 2 años? La recordaba perfectamente. Cuando los papás de Javier murieron,
Dejaron una herencia de 2.500.000 pesos. Javier y yo decidimos donar 800.000 a instituciones de beneficencia. Fue una decisión conjunta, algo que sentimos que era lo correcto hacer. Fernando se enfureció completamente. Dijo que estábamos tirando el dinero a la basura, que era la herencia de la familia. Discutimos muy fuerte. ¿Me acordaba? Claro que me acordaba. Había sido una de las peores peleas que tuvimos con Fernando. No nos habló durante semanas enteras. Luego volvió. Pidió disculpas. Dijo que había sido insensible, que lo sentía mucho. Mentira, dijo Javier. Nunca se disculpó de verdad. Solo guardó el resentimiento bien guardadito, alimentado por Daniela, creciendo, pudriéndose, hasta convertirse en esto. El investigador encontró algo más, continuó Javier. Fernando tiene deudas grandes, muy grandes. Invirtió en criptomonedas el año pasado. Lo perdió absolutamente todo. 500.000 pesos. Nos lo ocultó completamente. Daniela cubrió una parte, pero no todo. Están desesperados. Lo suficiente como para matar. Miré la ciudad allá abajo. La Ciudad de México enorme. Indiferente. Siguiendo su curso mientras mi vida entera se desmoronaba en pedazos. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Aún no lo sé con exactitud, respondió Javier. Pero hay algo que sí sé con toda certeza. No lo van a lograr. Y van a pagar por esto. Y en ese momento preciso, sentada en ese coche junto a mi esposo, mirando una ciudad que de pronto parecía llena de peligros invisibles, tomé una decisión. Si mi hijo quería destruirme, yo pelearía con todas mis fuerzas. Hasta el final. Lo primero que hice al llegar a casa fue llorar. Lloré como no lo hacía desde hacía años, quizá décadas enteras. Javier me abrazó fuerte. Lloramos juntos por la pérdida del hijo que creíamos conocer, por la inocencia que no volveríamos a tener jamás, por la traición que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Cuando las lágrimas se secaron por fin, algo más duro ocupó su lugar dentro de mí. Rabia. Una rabia fría, calculada, que no sabía que existía dentro de mí hasta este momento. Cuéntamelo todo desde el principio, le pedí a Javier, sentándome en el sillón de nuestra sala. Todo sobre nosotros, sobre el dinero, sobre cómo llegamos hasta aquí. Necesito entender la historia completa. Javier tomó 2 vasos de agua. Se sentó a mi lado y empezó a volver a contar nuestra vida, no como un recuerdo feliz, sino como la autopsia de dónde nos equivocamos. Conocí a Javier en 1984. Yo tenía 24 años, él 26. Yo trabajaba como asistente de diseño en una pequeña firma de arquitectura en la Roma. Él era arquitecto recién titulado, haciendo proyectos para remodelaciones pequeñas. Nos conocimos cuando fue a la firma a presentar un proyecto. ¿Fue amor a primera vista? No exactamente. Fue atracción, interés, compatibilidad perfecta. Nos casamos un año después, embarazados de Fernando. Fueron tiempos difíciles al principio. Poco dinero. Mucho trabajo, sueños grandes y logros pequeños. Pero éramos felices. Fernando nació en 1986. Fue un bebé tranquilo, luego un niño dulce, un adolescente inteligente. Oh, eso era lo que recordábamos con cariño. Ya había señales, dijo Javier pensativo.
Señales que ignoramos porque éramos padres cegados por el amor. Siempre fue competitivo. ¿Te acuerdas cuando tenía 9 años? El torneo de ajedrez en la escuela. Lo recordaba perfectamente. Fernando había quedado en segundo lugar. Y lloró de rabia pura. No de tristeza. Dijo que el ganador había hecho trampa. Que no era justo. Que él merecía el primer lugar. Pensé que era solo frustración de niño, murmuré. Que se le pasaría con el tiempo. Pero no se le pasó nunca. En la adolescencia, Fernando siempre quiso más de todo. Mejor ropa. Mejores aparatos electrónicos. Fiestas más caras y exclusivas. Javier y yo trabajábamos sin parar para darle lo que podíamos. Pero nunca era suficiente para él. ¿Te acuerdas cuando cumplió 18 años? Continuó Javier. Pidió un coche. No cualquier coche. Uno importado. Que costaba el triple de lo que podíamos pagar en ese momento. No se lo dimos. Le ofrecimos un coche sencillo pero nuevo. Fernando lo rechazó de plano. Dijo que prefería no tener nada a tener algo mediocre. Pasó semanas sin hablarnos. Al final aceptó el coche. Pero el resentimiento se quedó ahí. Bien guardado. En los años 90, nuestro negocio empezó a prosperar de verdad. Yo me especialicé en diseño de interiores de lujo. Javier abrió su propia firma de arquitectura. Trabajábamos juntos, comprando propiedades, remodelando, vendiendo. Poco a poco fuimos acumulando un patrimonio real. Fernando estudió arquitectura como su papá. Se tituló a los 23 años. Entró a trabajar en la firma. Durante años, todo pareció estar bien. Trabajaba. Recibía su sueldo más comisiones justas. Tenía su vida propia. Hasta que conoció a Daniela. ¿Te acuerdas la primera vez que la trajo a cenar? Pregunté. Me acuerdo perfectamente. Dijiste que no te gustó. Que algo no te cuadraba. Era verdad. Había algo que me incomodaba profundamente. La forma en que evaluaba nuestro departamento con la mirada. Como preguntaba por las inversiones. Por cuánto valía exactamente la empresa. Por nuestros planes a futuro. En ese momento pensé que era inseguridad natural. Que quería impresionar a la familia del novio. Ahora lo entendía con claridad. Era cálculo puro. Estaba evaluando el premio. Midiendo cuánto podría sacar. El investigador encontró más información sobre ella, dijo Javier sacando una carpeta que había traído del coche. Daniela Méndez Ortiz. Nacida en Aguascalientes. Familia de clase media. Papá dueño de una ferretería. Mamá maestra de primaria. Nada fuera de lo común. Hasta conocer a su primer marido. El primer marido se llamaba Octavio Ortiz. Tenía 50 años cuando murió. Ella tenía 25. Llevaban solo un año casados. Él era viudo. Dueño de una distribuidora de electrodomésticos. Sin hijos. Solo. Vulnerable. Daniela lo conoció en un restaurante donde trabajaba como hostess. 3 meses después vivían juntos. 6 meses después se casaron. 1 año después, estaba muerto. La investigación en su momento no encontró nada sospechoso a simple vista. Octavio tenía antecedentes de presión alta. La caída por las escaleras se atribuyó a un mareo. Quizá un evento cerebrovascular leve. La autopsia no fue profunda. No había motivo real para sospechar. Pero su familia sí sospechó desde el principio. Intentaron investigar por su cuenta.
Incluso contrataron a un abogado privado. Pero Daniela había sido extremadamente cuidadosa. Todo estaba limpio sobre el papel. Testamento nuevo hecho en una notaría respetable. Causa de muerte claramente accidental. Sin pruebas concretas, no había caso legal. Daniela heredó 1.800.000 pesos. Desapareció durante algunos años. Viajó por Europa, por Estados Unidos. Gastó una parte generosa. Invirtió otra inteligentemente. Cuando regresó años después, completamente reinventada, estaba lista para el siguiente objetivo. ¿Por qué Fernando? Pregunté. Había hombres más ricos, más viejos, más fáciles de manipular. Porque Fernando era perfecto para un plan a largo plazo, respondió Javier. Joven, atractivo, heredero de una fortuna considerable. Hizo una pausa dolorosa, y como ella descubrió rápidamente, manipulable. La palabra dolió como una puñalada. El investigador habló discretamente con exnovias de Fernando. Todas contaron exactamente lo mismo. Era vanidoso, impresionable, obsesionado con el estatus social, con aparentar más de lo que tenía. Daniela lo notó inmediatamente, y lo alimentó con maestría. Jugó el juego a la perfección. Fingió tener dinero propio. Así Fernando no se sintió como un cazafortunas. Infló su ego constantemente. Lo hizo sentirse poderoso, importante, especial. Lo fue aislando poco a poco de nosotros, haciéndole creer que lo estábamos frenando, que lo estábamos limitando, que merecía mucho más. ¿Y nosotros? Pregunté con amargura quemándome la garganta. ¿Seguimos siendo ciegos todo este tiempo? No éramos ciegos, respondió Javier. Éramos padres. Queríamos creer en lo mejor de nuestro hijo. Pero lo mejor ya no existía. Nuestro hijo se había convertido en lo peor. Javier abrió su computadora portátil. La conectó a la tablet que había tomado de Fernando. Había copiado absolutamente todos los mensajes antes de devolver el aparato. Pruebas que necesitamos conservar, dijo con voz seria. Te voy a mostrar todo, Isabel. Pero te advierto que va a doler mucho más de lo que ya dolió. Los mensajes comenzaban 6 meses atrás. Daniela y su primo Rodrigo, un químico que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. El primer contacto parecía completamente casual. Daniela preguntando por sustancias que provocaran ataques cardíacos. Solo curiosidad, había escrito ella. Lo vi en una serie y me dio curiosidad saber si es posible en la vida real. Rodrigo, ya fuera un idiota o un cómplice plenamente consciente, respondió con todo detalle técnico. Sí, existen sustancias. Algunas se detectan fácilmente, otras no. Depende del tipo de autopsia, de la experiencia del médico forense, y de cuánto tiempo haya pasado. Los mensajes continuaron durante semanas. Daniela mencionando de manera casual mi condición cardíaca. Rodrigo sugiriendo sustancias específicas. Daniela haciendo más y más preguntas. Siempre manteniendo ese tono de curiosidad intelectual inocente. Entonces Fernando entró directamente en la conversación. Rodrigo, soy Fernando, esposo de Daniela. Necesitamos hablar en serio. Y ahí estaba, sin rodeos, sin fingimientos. Mi hijo preguntando directamente cómo matar a su propia madre. Mi mamá tiene problemas del corazón. Si le pasara algo, algo que pareciera natural, ¿sería cuestionado?
La respuesta de Rodrigo fue inmediata. Fría. Técnica. Probablemente no. Sobre todo si tiene historial médico bien documentado. Y está medicada. La muerte por infarto en una persona con condición preexistente rara vez se investiga a fondo. ¿Y si quisiera acelerar ese proceso? Hubo una pausa en los mensajes, como si hasta Rodrigo estuviera procesando la magnitud de lo que se le pedía. ¿Estás hablando completamente en serio, Fernando? Completamente. Otra pausa más larga. Entonces hay una sustancia, derivada del potasio. En dosis altas provoca paro cardíaco, con síntomas idénticos a un infarto natural. Es indetectable en una autopsia de rutina. Solo se descubriría con un análisis toxicológico específico. ¿Y ese análisis se hace normalmente? No. Ese análisis no se hace a menos que exista una sospecha real, una denuncia, algo concreto. ¿Cómo se consigue? Trabajo directamente con eso en el laboratorio. Puedo separar una dosis sin que nadie lo note. Y así, sin más, quedó decidido. Tan simple como pedir una pizza. Tan frío como ordenar material de oficina. Los mensajes siguientes detallaban el plan con precisión militar. La fiesta sería el momento perfecto. Mucha gente. Mucho movimiento. Fácil poner el polvo en mi bebida sin que nadie lo notara. Yo bebería tranquilamente. Empezaría a sentirme mal en 10 o 15 minutos. Fernando llamaría a la ambulancia actuando desesperado. En el hospital declararían un infarto masivo. Con mi historial médico, nadie sospecharía absolutamente nada. Después, Vanessa escribió algo que me congeló la sangre. Mi suegro va a quedar destrozado. Fernando respondió con frialdad escalofriante. Solo vulnerable. Nos vamos a encargar de él poco a poco. Lo convenceremos de cambiar el testamento. Dejar todo para mí. Sin donaciones a caridad ni otras tonterías que se le ocurran. ¿Y cuando él muera? Cuando muera, completó Daniela, heredamos absolutamente todo. Fue entonces cuando entendí la verdad completa con horror absoluto. Ya estaban planeando también la muerte de Javier. Tal vez no de inmediato, pero sí eventualmente, cuando fuera conveniente para ellos. Dios santo, susurré con la voz apenas audible. Quieren matarnos a los dos. Javier asintió, pálido como un muerto. Hay más todavía. Algo peor. Me mostró otra serie de mensajes. Estos eran entre Daniela y Rodrigo. Sin Fernando en la conversación. ¿Y si Fernando flaquea? Preguntó ella con calculada anticipación. ¿Si no puede hacerlo en el último momento? Entonces lo haces tú, respondió Rodrigo. Ya lo hiciste antes. ¿Sabes cómo se hace? Ahí estaba la confesión directa. Daniela había matado a su primer marido. No fue ningún accidente. Fue asesinato premeditado. Octavio fue diferente, escribió Daniela. Más viejo. Más confiado en mí. Pensé que me iba a echar para atrás cuando lo vi morir. Pero fue más fácil de lo que imaginé. Mucho más fácil. Y esta vez será aún más fácil. Porque no voy a estar sola. Fernando está conmigo. Y la vieja ni siquiera va a saber que la golpeo. La vieja. Así se refería a mí. Ni siquiera por mi nombre. Solo la vieja. Un obstáculo. Un objeto. Algo que remover. Hay algo más que necesitas ver, dijo Javier.
y su voz estaba cargada de una ira que nunca antes le había escuchado en 40 años. Me mostró un mensaje de Fernando para Daniela, enviado hacía 3 semanas exactas. A veces tengo dudas. Es mi mamá. Ella me crió. Me amó toda la vida. Esto está bien. Mi corazón dio un salto involuntario. Un destello de esperanza. Un rayo de luz. Tal vez mi hijo aún tenía conciencia. Tal vez todavía podíamos salvarlo de sí mismo. Entonces leí la respuesta de Daniela. Y esa pequeña esperanza murió instantáneamente. Amor, tu mamá tuvo una buena vida. 62 años es una edad más que respetable. Y piensa en lo que estamos haciendo por ella realmente. Una muerte rápida. Sin dolor. Rodeada de su familia. No es mejor que morir sola en un hospital dentro de 10 o 20 años. Estamos siendo misericordiosos con ella. La respuesta de Fernando llegó enseguida. Sin dudas. Sin vacilación. Tienes toda la razón. Como siempre. Vamos a hacerlo. Ya está decidido. Después de eso, ya no hubo más dudas morales. Solo planeación fría. Detalles técnicos. Marcelo coordinando la fiesta perfecta. Daniela coordinando el veneno letal. Rodrigo proporcionando el arma del crimen. El veneno ya está en su casa, dijo Javier con voz tensa. Rodrigo lo entregó ayer por la tarde. Un polvo blanco. Inodoro. Sin sabor. Daniela lo iba a poner en tu bebida antes de servirte. Justo antes del brindis. Miré el reloj en la pared de nuestra sala. Eran las 4 de la tarde. La fiesta había empezado a las 2. Si nos hubiéramos quedado. Si yo hubiera bebido de ese vaso. Ahora estaría muerta. O muriendo en una ambulancia. Quizá con mi propio hijo sosteniéndome la mano. Fingiendo estar completamente destrozado. ¿Por qué no fuiste directo a la policía? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué no denunciaste esto de inmediato? Porque estos mensajes se obtuvieron de forma completamente ilegal, respondió Javier. Accedí a la tablet sin permiso de Fernando. Un buen abogado podría alegar que son pruebas inadmisibles, obtenidas violando su privacidad. Y sin pruebas sólidas. Ellos quedarían completamente libres, sin consecuencias, y probablemente más cuidadosos para el siguiente intento. Exactamente. Así que necesitamos pruebas. Pruebas legales. Irrefutables. Algo que ningún juez pueda ignorar. Ya tengo un plan, dijo Javier con determinación férrea en los ojos. Esa noche no dormí ni un solo minuto. ¿Cómo podría dormir? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Fernando. No veía al Fernando de 38 años conspirando mi muerte, sino al Fernando bebé, al Fernando de 3 años aprendiendo a caminar, al Fernando de 7 años en su primer día de clases, al Fernando adolescente abrazándome cuando murió mi mamá. ¿En qué momento dejó de amarme? ¿O acaso nunca me amó de verdad? Javier también estaba despierto, sentado en el sillón del cuarto, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada allá abajo. ¿En qué estás pensando? Le pregunté en voz baja. ¿En dónde fallamos como padres? No fallamos, respondí con firmeza. Él eligió esto. Él tomó estas decisiones. Pero lo criamos. Le dimos absolutamente todo. Y de alguna manera no fue suficiente. Me levanté de la cama. Me senté en el brazo del sillón. Abracé a mi esposo.
40 años juntos. Construimos un negocio exitoso. Criamos a un hijo. Y ahora descubríamos que todo era un castillo de arena. El investigador encontró algo más, dijo Javier después de un largo silencio. Sobre las deudas de Fernando. Perder 500,000 pesos en criptomonedas era solo el principio. Fernando tenía otros esquemas paralelos. Inversiones de alto riesgo. Préstamos con prestamistas ilegales. Está hundido mucho más de lo que imaginábamos. Mi corazón se hundió todavía más. Si es que eso era posible. Desvió dinero de la empresa, reveló Javier. Y mi mundo se derrumbó otro poco más. Cantidades pequeñas. Pregunté esperando que fuera algo mínimo. A lo largo de los años, 50,000 aquí, 100,000 allá. Pensó que no lo notaríamos. Pero el contador lo notó. Me avisó hace 6 meses. Estaba investigando en silencio. ¿Y no me dijiste absolutamente nada? Quería estar completamente seguro primero. Quería creer que había una explicación inocente. Río con amargura profunda. Qué idiota fui, ¿verdad? No fuiste idiota, dije con ternura. Fue amor. Amor ciego tal vez. Pero amor genuino de un padre que no quiere creer que su hijo es un ladrón. Y un asesino, agregó Javier con voz rota. ¿Cuánto en total? Pregunté temiendo la respuesta. 300,000 pesos. A lo largo de 3 años. 300,000 robados a su propia familia. Y aún así no fue suficiente para él. Necesitaba más. Necesitaba todo. Ahorita mismo. Mi celular sonó de repente. Era Fernando. Miré a Javier con pánico en los ojos. Él asintió con firmeza. Contesté. Puse el altavoz. Mamá, ¿estás bien? La preocupación en su voz sonaba tan genuina, tan convincente. ¿Cómo podía mentir tan bien? Estoy bien, hijo. Solo fue un susto. Una falsa alarma, afortunadamente. Gracias a Dios. Me preocupé muchísimo. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Necesitas algo? Sí, ven. Ven a envenenarme en mi propia casa. Termina el trabajo que empezaste. No hace falta, mi amor. Estoy descansando. Tu papá me está cuidando muy bien. Mamá, sobre la fiesta. La vamos a reprogramar. Te mereces una celebración hermosa y especial. Te mereces morir en paz, rodeada de tu familia, sin saber que te estamos matando. Gracias, hijo. Ya veremos. Ahorita necesito descansar. Claro, mamá. Descansa mucho. Te amo. Te amo. 3 palabras que deberían haberme calentado el corazón. En cambio, me lo congelaron por completo. Yo también te amo. Mentí. Colgué rápidamente. Ya no sabía si realmente lo amaba. No sabía qué sentía exactamente. Aparte de un dolor insoportable. Es tan bueno mintiendo, murmuré. ¿Cómo no lo vimos antes? Porque no queríamos ver. Porque era más fácil creer en la mentira. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniela. Suegra, qué susto tan grande nos dio. Pero gracias por venir aunque fuera poquito tiempo. Significó muchísimo para nosotros. Significó que el plan falló. Y que tendré que intentarlo de nuevo. Más pronto que tarde. Fue hermoso, Daniela. Ustedes son tan atentos y cariñosos. Cualquier cosa por usted, doña Isabel. Usted es como una madre para mí.
Madre. Qué curioso cómo usaba esa palabra con tanta facilidad. Yo era la madre del hombre que ella manipulaba con maestría. El obstáculo entre ella y 12 millones de pesos. El objetivo que eliminar. Nunca fui madre para ella. Solo una víctima. Un trabajo que terminar. Gracias, querida. Buenas noches. Colgué antes de escuchar más mentiras envenenadas. Javier me mostró más mensajes. Estos eran de hoy mismo. Después de que salimos de la fiesta, Fernando a Daniela, se fueron. El plan falló completamente. Daniela, maldición. ¿Y ahora qué hacemos? Fernando, no sé. Creo que sí tenía consulta médica real. Daniela, ¿o sospechó algo? Fernando, imposible. Fuimos súper cuidadosos. Daniela, necesitamos un plan B rápido. Antes de que desconfíe de algo. Fernando, déjame pensar bien. Daniela, tal vez un accidente en casa. En las escaleras. Fernando, muy arriesgado. Tu papá estaría ahí presente. Daniela, entonces cuando esté sola. Ella va al mercado todos los jueves por la mañana. Completamente sola. Siempre. Ya estaban planeando el siguiente intento. Incansables. Determinados. Sedientos de sangre y dinero. Jueves es dentro de 5 días, dijo Javier con voz tensa. Tenemos 5 días para montar nuestra trampa perfecta. ¿Y si fallamos? No vamos a fallar. No podemos darnos ese lujo. Pasé el resto de la noche despierta, leyendo y releyendo los mensajes, tratando de entender la mente de mi hijo. ¿Dónde nació esa frialdad espantosa? Esa capacidad de planear el matricidio con la misma calma con la que otros planean unas vacaciones. A las 6 de la mañana, Javier preparó café bien cargado. Nos sentamos en la cocina, cansados. Destruidos, pero completamente decididos. Tenemos que contárselo a alguien, dijo. No podemos hacer esto completamente solos. ¿A quién podemos confiar algo así? Ya le conté al licenciado Ernesto Villarreal. El licenciado Ernesto Villarreal había sido nuestro abogado durante 12 años. Un hombre íntegro, inteligente. Discreto. Si alguien podía ayudarnos, era él. ¿Y qué dijo? Que necesita ver todas las pruebas. Y que tiene un plan. El licenciado Ernesto llegó a nuestro departamento a las 9 de la mañana del domingo. Tenía 58 años. Cabello canoso. Lentes de armazón delgado. Y esa seriedad profesional que inspira confianza inmediata. Lo conocíamos desde hacía tanto tiempo que era casi familia. Casi. Porque la familia verdadera, como habíamos descubierto dolorosamente, no significaba absolutamente nada. Isabel, Javier nos saludó con expresión grave. Leí todo lo que me enviaron por correo electrónico. Es increíble. Pero necesito ver las pruebas originales. Javier le mostró la tablet. Los mensajes completos. Ernesto pasó casi 1 hora revisándolo todo con meticulosidad. Los mensajes entre Fernando, Daniela y Rodrigo. Los detalles del plan. Las confesiones sobre el primer marido de Daniela. Esto es intento de homicidio premeditado, dijo finalmente. Y por la confesión sobre el esposo anterior, posiblemente homicidio consumado también. Estamos hablando de prisión por décadas. Pero las pruebas son ilegales, dije con desesperación. Javier accedió a la tablet sin permiso. Exacto.
Un juez podría considerarlas inadmisibles. Sin pruebas sólidas, podrían quedar completamente impunes. Incluso demandarlos a ustedes por difamación. Entonces, ¿qué podemos hacer? El licenciado Ernesto se quitó los lentes. Los limpió con cuidado. Se los volvió a poner. Un gesto que yo conocía bien. Lo hacía cuando pensaba profundamente. Necesitamos que se incriminen de forma completamente legal. Grabaciones válidas. Testigos presenciales. Evidencia física e irrefutable. Y tengo una idea de cómo conseguirlo. El plan era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. Primero, contrataríamos a un investigador privado de verdad. Ya no investigaciones discretas, sino una indagatoria profunda y oficial. El licenciado Ernesto conocía al mejor de toda la Ciudad de México, un excomandante llamado Héctor Domínguez. Héctor es discreto, eficiente, y sabe trabajar dentro de la ley perfectamente, explicó el licenciado. Va a investigar a Daniela de manera oficial, con orden judicial si es necesario. Vamos a reabrir el caso de su primer marido. Segundo, instalaríamos cámaras y micrófonos en nuestra propia casa, totalmente legales porque era nuestra propiedad privada. Invitaríamos a Fernando y Daniela a cenar. Un último intento de reconciliación después del susto de la fiesta. ¿Van a venir? Pregunté con dudas. Van a venir, respondió el licenciado Ernesto con seguridad. Porque van a pensar que ustedes no sospechan absolutamente nada. Y aprovecharán la oportunidad para planear el siguiente intento. Quizá incluso ejecutarlo esa misma noche. Tercero, y lo más peligroso de todo, yo tendría que beber algo que Daniela preparara. Pero no de verdad. Cambiaríamos el vaso en el último momento. Un truco de magia básico. Si Daniela pone veneno en la bebida y hacemos el cambio a tiempo, la tendremos en flagrancia absoluta. Intento de homicidio grabado. Con testigos presentes. ¿Y si el cambio no funciona? Preguntó Javier con la voz completamente tensa. ¿Y si Isabel realmente bebe el veneno? Tendremos el antídoto listo. Y una ambulancia escondida a 2 minutos de aquí, respondió el licenciado Ernesto mirándome con seriedad absoluta. Isabel, es peligroso. Muy peligroso. Si no quieres hacerlo, lo entiendo perfectamente. Quiero justicia, dije sin dudar ni un segundo. Quiero que paguen por lo que hicieron. Y por lo que intentaron hacer. ¿Y Rodrigo? Preguntó Javier. El primo que consiguió el veneno. Héctor lo va a investigar también. Robo de sustancias controladas. Complicidad en intento de homicidio. Va a caer con ellos. Pasamos todo el domingo planeando cada detalle, cada escenario posible, cada riesgo potencial. El licenciado Ernesto llamó a Héctor Domínguez, que llegó al departamento por la tarde. Héctor tenía 50 y tantos años, el cuerpo fuerte de quien aún entrenaba diariamente. Ojos que parecían ver a través de las personas. Excomandante con 30 años de experiencia. Ahora investigador privado especializado en casos complejos. Doña Isabel, don Javier nos saludó con respeto. El licenciado Ernesto me dio lo básico. Pero necesito escuchar todo desde el principio. Con cada detalle. Volvimos a contar cada detalle doloroso. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Daniela Méndez Ortiz dijo cuando terminamos. Ese nombre me suena de algo. No recuerdo exactamente de dónde, pero lo voy a investigar a fondo. Sobre el caso del marido anterior,
Voy a contactar a la Fiscalía de Aguascalientes. A ver si aún existen evidencias archivadas. ¿Y las deudas de Fernando?, preguntó Javier. El desvío de dinero de la empresa. Eso es un asunto aparte, pero puede servir perfectamente. Establece un patrón de conducta criminal. También lo voy a investigar. Héctor se quedó hasta el anochecer, fotografiando todos los mensajes, armando un expediente completo y profesional. Al irse, prometió resultados en 48 horas máximo. El lunes instalamos las cámaras. Una empresa de seguridad recomendada por el licenciado Ernesto. Sin conocer el verdadero propósito, colocó 8 cámaras discretas por toda la casa. Sala, cocina, pasillos, micrófonos ocultos. Todo grabando de forma continua, con respaldo automático en la nube. Si algo nos pasa a mí o a Javier, le indiqué al técnico, estas grabaciones se enviarán automáticamente al licenciado Ernesto. Doña Isabel, espero sinceramente que no pase nada, dijo él, sin saber cuán literal era la amenaza real. El martes, Héctor llamó con novedades importantes. Daniela Méndez Ortiz cambió su nombre legalmente hace 8 años, justo después de la muerte de su primer marido. Su nombre original era Daniela Sánchez Ruiz. ¿Por qué cambiaría de nombre?, pregunté confundida. La gente lo hace por muchas razones. En este caso, probablemente para huir de la atención que generó el caso. La familia del fallecido hizo mucho ruido en su momento. Hubo notas en la prensa local. Daniela quiso empezar de cero, sin ese pasado manchado. ¿Y el caso del marido?, preguntó Javier con urgencia. Contacté al comandante que llevó la investigación original. Ya está retirado, pero recuerda el caso perfectamente. Siempre sospechó de ella, pero no tenía pruebas concretas. La autopsia fue superficial. El médico forense concluyó muerte accidental sin cuestionar demasiado. ¿Se puede reabrir el caso después de tanto tiempo? Con los mensajes confesando el asesinato, sí. Voy a hablar con el Ministerio Público esta misma tarde. Héctor continuó. Descubrí que Rodrigo tiene antecedentes de robo de medicamentos del laboratorio donde trabaja. Nunca lo atraparon oficialmente, pero había sospechas internas muy fuertes. Con una orden judicial pueden revisar los registros y probar el robo del veneno. Estamos construyendo un caso sólido, dijo Héctor con determinación. Pero todavía necesitamos el flagrante. El intento en su casa. Todo grabado. ¿Cuándo?, pregunté con el corazón acelerado. El jueves por la noche. Llame a Fernando. Invítelos a cenar. Actúe con naturalidad. Como una madre amorosa que no sospecha absolutamente nada. El martes por la noche llamé a Fernando. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Hijo, lo que pasó en la fiesta me hizo pensar en lo corta que es la vida. ¿Qué te parece si cenamos aquí en casa el jueves? Solo nosotros 4. Quiero verlos. Platicar. Aprovechar el tiempo juntos mientras podamos. Hubo silencio del otro lado. Largo. Calculador. Claro. Mamá respondió al fin. Sería increíble. A Daniela le va a encantar la idea. Apuesto a que sí. Perfecto. A las 7 de la noche. Traigan el vino. Traigan el vino. Y yo pondré la justicia. El jueves amaneció soleado. Irónico, considerando el peso que cargábamos. Pasé el día preparando la casa. No para una cena familiar,
sino para un tribunal improvisado. Cada cámara fue probada 3 veces. Cada micrófono revisado minuciosamente. El licenciado Ernesto y Héctor estarían en una camioneta estacionada frente al edificio, monitoreando todo en tiempo real. Una ambulancia camuflada esperaría a 2 cuadras, con un médico y el antídoto para el veneno de potasio. Todo listo, dijo Javier a las 5 de la tarde. Estaba pálido, tenso, pero decidido. Policía en alerta. Fiscal enterado. Equipo médico en posición. ¿Y si sale mal? Pregunté por enésima vez. No va a salir mal. Tomó mis manos con firmeza. Pero si sale mal, te salvo. Aunque tenga que cargarte hasta el hospital yo mismo. No voy a perderte. 40 años de matrimonio. En ese momento sentí cada uno de esos días. El amor no se había debilitado. Solo había madurado, transformándose en algo más profundo que la pasión. Compañerismo, complicidad, supervivencia. Preparé la cena. Pollo en mole, el favorito de Fernando desde niño. Arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Todo lo que haría una madre amorosa. Todo lo que yo aún era. A pesar de la traición. A las 6:40, Héctor confirmó por mensaje. Todos en posición. Cámaras funcionando. Grabándolo todo. Buena suerte. A las 7 en punto exacto, sonó el timbre. Respiré hondo. Me puse mi mejor sonrisa. Abrí la puerta. Fernando, Daniela. Qué gusto verlos. Mi hijo me abrazó fuerte. Sentí su calor. El olor familiar de su loción que usaba desde adolescente. ¿Cómo era posible que ese cuerpo que llevé en el vientre ahora planeara mi destrucción? Mamá, te ves hermosa, dijo sonando completamente sincero. Daniela me besó en la mejilla. Suegra, gracias por la invitación. Trajimos vino. Levantó una botella cara. Y también jugo de arándano para usted. Sé que no puede tomar vino por la medicación del corazón. Jugo. El vehículo perfecto para el veneno. Qué atenta, querida. Muchas gracias. Entramos. Javier lo saludó con abrazos que parecían naturales. Pero yo noté la tensión en sus hombros. Nos sentamos en la sala. Conversación casual. Fernando hablando del trabajo. De un nuevo proyecto arquitectónico. Daniela comentando un viaje que planeaban a Europa. Con el dinero que heredarían de mí. La cena está casi lista, anuncié. Daniela, ¿me ayudas a poner la mesa? Claro, suegra. En la cocina, lejos de los hombres, Daniela abrió el jugo con naturalidad. Déjeme servir. Usted descanse. No hace falta, querida. Insisto. Usted trabajó todo el día preparando esta cena tan rica. Observé con discreción absoluta. Tomó 2 vasos. Sirvió el jugo en ambos. Mientras fingía acomodar los platos, vi cuando sacó algo del bolsillo. Un pequeño sobre blanco. Rápida. Experta. Vació el contenido en uno de los vasos. Mezcló con el dedo. El polvo se disolvió al instante. Invisible. Mi corazón se disparó completamente. Ahí estaba. El intento de asesinato. Grabado en alta definición por 3 cámaras distintas. Listo, anunció trayendo los vasos. Este es para usted. Y este para Fernando. Nos sentamos a la mesa. Javier sirvió el mole. Fernando hacía bromas.
Daniela reía. Todo tan normal, tan familiar, tan falso. Un brindis, dijo Fernando levantando su copa de vino. Por la familia, por la salud, por muchos años más juntos. Por los próximos 5 minutos de mi vida. Por la familia, repetí levantando mi vaso de jugo envenenado. Ese era el momento crucial, el punto de quiebre. Cuando todos levantaron los vasos, mi mano resbaló deliberadamente. Derramé el contenido sobre el mantel blanco. ¡Ay, no! ¡Qué torpe soy!, exclamé. Déjenme traer otro vaso. Daniela se levantó de inmediato, con irritación apenas disimulada, cruzándole los ojos. No hace falta, suegra. Usa el mío, dijo Javier rápidamente. Yo estoy tomando vino. Me pasó su copa. Brindamos. Bebí el vino de Javier. Seguro. Limpio. Sin veneno. Cenamos. Conversamos. Fingí normalidad mientras mi corazón gritaba traición. Daniela estaba inquieta, mirando el reloj con disimulo. El veneno debía haber hecho efecto ya. Bueno, creo que ya nos vamos, dijo Fernando a las 10. Mañana trabajo temprano. Claro, hijo. Lo abracé en la puerta. Fue tan lindo tenerlos aquí. Apenas salieron, Javier cerró con llave. Nos miramos. Entonces me abrazó temblando. Lo logramos, mi amor. Gracias a Dios. Mi celular vibró. Mensaje del licenciado Ernesto. Todo grabado. Claro y suficiente. La policía está siendo activada ahorita mismo. 30 minutos después, la policía tocó la puerta del departamento de Fernando y Daniela. Orden de arresto en mano. Encontraron el sobre con residuos del veneno. Encontraron mensajes confirmando el plan. Lo encontraron todo. Mi teléfono sonó a las 11. Era Fernando. Voz desesperada. Mamá, la policía está aquí. Dicen que intenté matarte. Es mentira. Tienes que ayudarme. No es mentira, Fernando. Es verdad. Y tengo pruebas de todo. Silencio absoluto. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? Sí. Mamá, ¿puedo explicarlo? No puedes. No hay explicación para planear el asesinato de tu propia madre. Mamá, por favor. Adiós, Fernando. Colgué. Bloqueé el número. Y lloré. Lloré por el hijo que perdí, pero también por la vida salvada. Y por la justicia alcanzada. 6 meses después, el juicio terminó. Fernando, 18 años de prisión. Daniela, 40 años por 2 homicidios. Rodrigo, 8 años. Hoy cumplo 63 años. La edad que casi no alcanzo. Celebro con amigos verdaderos. Sin Fernando. Sin Daniela. Sus lugares permanecen vacíos. Vendimos la empresa. Cambiamos de departamento. Cambiamos el testamento. Todo para la caridad. Ayudando a víctimas de delitos patrimoniales. A mis 63 años entendí algo importante. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Y mientras haya respiración en este cuerpo, habrá vida. Habrá esperanza. Habrá nuevos comienzos. Fernando me quitó muchas cosas, pero no me quitó las ganas de vivir. Y ahora quiero escucharte a ti. Si esta historia te tocó el corazón, quédate conmigo y acompáñame en las siguientes historias. Cuéntame en los comentarios, si tú estuvieras en mi lugar,
¿Qué habrías hecho? Suscríbete al canal. Deja tu like. Y cuéntame desde qué ciudad estás viendo. Gracias por escuchar mi historia. Soy Isabel. Y a los 63 años, aprendí que la vida siempre merece ser vivida. Con dignidad. Con justicia. Y con esperanza.